Desde luego antes, de todas maneras. Yo creo que el gobierno, el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, desaprovechó varias cosas que ocurrieron semanas antes que pudieron perfectamente haber conducido a un entendimiento. El mensaje del presidente del Congreso, el señor Olaechea, al momento de asumir, en que si bien puso una posición crítica y algunos puntos de vista propios de quien no era elegido por el oficialismo, simultáneamente tendió una mano para poder conversar. Creo que se desaprovechó. En segundo lugar, creo que no darle importancia y valorar el triunfo que el gobierno había conseguido al imponer todas las reformas que había propuesto, pese a las escaramuzas que podían haber habido. La verdad es que se había impuesto el Poder Ejecutivo. Podrían tener críticas a cosas menores, pero la verdad es que el Ejecutivo había logrado imponer su reforma. Y en tercer lugar, y lo más penoso, me parece que hubo conversaciones bastante avanzadas que pudieron haber llegado sin necesidad de esta ruptura constitucional a una solución de común acuerdo, incluso en el adelanto de elecciones. Sí. En primer lugar, porque considero que no existe en la Constitución peruana, ni puede existirlo en el ámbito público, una interpretación, como se ha dicho, que algo ha ocurrido fácticamente, que se ha producido una denegación fáctica. La cuestión de confianza es una institución de tal envergadura propia del derecho parlamentario que constituye un mecanismo para que en efecto el Poder Ejecutivo se imponga respecto al Poder Legislativo en la medida en que, formulada algún planteamiento propio de su gestión, el Congreso inequívocamente le diga no. Pero no se puede presumir que me dijo no, cuando más aún horas más tarde me dijo sí. En consecuencia, yo creo que esta disolución del Congreso originada en una interpretación que se ha producido una denegación fáctica es una presunción de una voluntad que el Congreso no ha expresado y que, por el contrario, horas más tarde, el Congreso expresa en sentido positivo, dando la confianza, aunque después tuviera que votar el proyecto de ley. De modo que es una creación heroica que yo considero que, aunque fuera solo simbólicamente, solo por razones simbólicas, en su momento me parece que el Tribunal Constitucional, llegado el momento, el Tribunal Constitucional debiera decir que no fue constitucionalmente correcta. Como pasa siempre en situaciones como esta, de un conflicto gravísimo, de un conflicto que no debió ser gravísimo, pero que terminó siendo un grave conflicto de poderes, siempre hay dos realidades o dos situaciones. La jurídica, si quieres tú, la jurídica principista, en la que en este caso pareciera que hay un poco más de debate sobre cómo fueron las cosas. Yo creo que hay que dejar que las cosas decanten. Vamos a esperar qué pasa el 29 en cuanto a la admisión y luego cuál es la decisión del Congreso, del Tribunal Constitucional. Es el mundo jurídico. Pero tampoco soy ciega para no darme cuenta que hay lo que se llama la realpolitik, la realidad de los hechos. La realidad de los hechos es que la fuerza se ha impuesto. Yo sí espero que el Tribunal Constitucional diga una palabra, aunque sea una palabra tardía, aunque llegue después que se han producido las elecciones. Es muy importante dejar sentado, cuando menos el precedente, que lo que ocurrió no estuvo bien. Pero, en fin, eso es una posición personal. Si el tribunal dijera lo contrario, también soy un institucionalista. Es decir, a pesar que estaría en desacuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional y podría discrepar con ella, tendríamos que aceptar la decisión del órgano constitucional formado por quienes está, que tiene su propia palabra. Creo que en líneas generales la actuación de Fuerza Popular no ha sido, digamos, en el gran balance ha sido negativa, en el sentido que fue tremendamente drástica en la primera etapa con Kuczynski, reflejando una actitud reactiva, no entendiendo la realidad de resultado electoral. Evidentemente llevar eso al extremo de la vacancia fue un gravísimo error, y en la siguiente etapa ha habido acciones y reacciones. Bueno, es el presidente de la Comisión Permanente y en ese sentido representa al Poder Legislativo en las limitadísimas funciones que la Constitución le asigna a esta Comisión Permanente durante la etapa de disolución, pero para que eso ya es toda una disquisición teórica. Finalmente es el hombre que representa al Poder Legislativo muy disminuido en sus funciones como consecuencia de una inconstitucional disolución. Trato
trata también de ser objetiva, no creo que los adjetivos sean los que determinen los hechos. Creo que ha cometido un acto inconstitucional y además creo que ha cometido un error político, aunque reciba el aval y el aplauso de todo el mundo. Está en una etapa de poder en que tiene todas las potestades sin prácticamente ningún control real. De modo que es un gobernante que reúne unas características, que concentra una cantidad de poder que no es lo deseable en democracia. Pese al lenguaje diplomático de la Comisión de Venecia, tan llena de eufemismos y de formas, ha dicho una cosa que es cierta. No es propio de hacer cuestión de confianza de una reforma constitucional, sobre todo porque puede producirse una ruptura del equilibrio de poderes. En este momento hay una clarísima ruptura de equilibrio de poderes. Hay un poder legislativo, un muñón de poder legislativo concentrado en la Comisión Permanente, que es en los hechos una casi mesa de partes de los decretos de urgencia que el gobierno dicte, y una potestad enorme en el Poder Ejecutivo. Bueno, 4 meses sin ese control es mucho poder. Es mucho poder. Es mucho poder para un gobernante, además, que está demostrando que le gusta el aplauso popular y entonces que intenta crear una relación directa de respaldo con el pueblo. Entonces, bueno, dependerá mucho de cuánta fiscalización, por lo pronto, la prensa haga, las fuerzas políticas que estarán en campaña ejerzan, pero es mucho poder por 4 meses para un gobernante. La responsabilidad que asumió, para la decisión de la envergadura que ha tomado, que es quedarse solo en el poder y decir todo me estorbaba, y yo no podía gobernar porque me estorbaba. Muy bien, señora, está solo en la cancha, a ver qué cosa hace. Y luego qué capacidad de gestión real tiene un equipo que se ha armado pues en unas circunstancias muy especiales. Entonces, vamos a ver cuánto se puede hacer. Yo deseo que lo haga,